En la cena de compromiso de mi hijo, le entregué un recetario escrito a mano que había guardado durante 35 años. La madre de su prometida lo miró como si hubiera llevado un animal muerto a la mesa. Se rió y dijo: «¡Qué adorable! Un pequeño álbum de recortes de la servidumbre». Mi hijo no dijo nada, ni una sola palabra. Su prometida deslizó el libro hacia el borde de la mesa y colocó su copa de vino encima, como si fuera un posavasos. Sonreí, lo recogí, limpié el círculo de pino noir de la portada y lo guardé en mi bolso. A la mañana siguiente, fui en coche al despacho de mi abogado. Cuando abrió la carpeta que llevé, me miró por encima de sus gafas y dijo: «Señora Delgado, ¿está completamente segura de esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Oye, una pregunta rápida antes de continuar. ¿Alguna vez le has dado tu corazón a alguien y lo ha tratado como basura? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y suscríbete si quieres saber qué pasó cuando mi abogado hizo esa llamada. Solo un aviso. Algunos detalles de esta historia están ficcionalizados para la narración, pero la lección es real. Ahora, volvamos a lo que encontró mi abogado. La cena de compromiso se celebró en Belmont House, una mansión colonial renovada sobre 6 acres, justo a las afueras de Hartford, Connecticut. Columnas blancas, faroles de gas, una terraza con vistas a un jardín de rosas que había aparecido en 3 revistas de bodas, 40 invitados, servilletas de tela, un cuarteto de cuerda tocando Vivaldi cerca del bar. Yo llegué con un vestido gris que había comprado en Tijuana Max 2 semanas antes, zapatos cómodos, el pelo recogido como lo había llevado durante 40 años, porque cualquier cosa más elegante estorbaba cuando estaba de pie frente a una cocina. Me llamo Rosa Delgado. Tengo 63 años. He sido cocinera de línea en Harwell's Grill durante los últimos 28 años. Turno de desayuno, de 4 de la mañana a 12. Huevos revueltos, patatas hash brown, comandas rápidas. Mis manos huelen a cebolla y a jabón industrial por muchas veces que me las lave. Mi hijo Daniel conoció a Courtney Ashford en una gala benéfica patrocinada por su empresa. Ella tenía 28 años, rubia, el tipo de belleza que viene con entrenador personal y dermatólogo. Su familia era dueña de Ashford Capital Partners, una firma de gestión patrimonial con oficinas en Hartford y Greenwich. Su padre, Richard Ashford, llevaba trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Su madre, Vivian, llevaba perlas y una expresión permanente como si acabara de oler algo desagradable. Daniel era un buen chico antes. Creció en mi apartamento encima de la ferretería en Maple Street. Compartía baño con otros 2 inquilinos. Hacía los deberes en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la mise en place del día siguiente. Consiguió una beca para Yukon, luego un máster MBA, luego un trabajo en una consultora en el centro. En algún punto entre la beca y el despacho en la esquina, dejó de llamarme mamá en público y empezó a presentarme como Rosa. En la cena de compromiso, me sentaron en una mesa cerca de la entrada de la cocina, no con la familia, ni siquiera con los amigos de la universidad de Daniel. Me colocaron entre la coordinadora del evento y la mujer que organizaba las flores. Cuando me senté, la florista miró mi tarjeta con el nombre y dijo: «Oh, usted está con el equipo de catering». «Soy la madre de Daniel», respondí. No contestó. Solo levantó su menú. Cuando retiraron el plato principal, caminé hasta la mesa de Daniel con el recetario en ambas manos. Lo había envuelto en papel marrón y lo había atado con cuerda de cocina, porque me parecía lo correcto. Honesto. El libro en sí era un archivador de 3 anillas con la cubierta de cuero agrietada. Dentro, 212 recetas escritas con mi letra durante 35 años. Cada pastel de cumpleaños que Daniel había comido. El pozole que mi madre me enseñó antes de morir. Notas en los márgenes como a Dani le gusta con más queso y añadir más comino la próxima vez. Algunas páginas estaban manchadas de aceite. Otras tenían pequeños dibujos que Daniel hacía cuando tenía 6 años, sentado en un taburete a mi lado mientras yo cocinaba. Se lo tendí. Para ti y para Courtney. Todo lo que se sobrealimentara a una familia. Daniel lo tomó con cuidado. Sonrió, pero era la sonrisa que usaba con los clientes. Profesional. Medida.
Gracias, mamá. Es muy considerado. Vivien se inclinó hacia adelante. Su perfume llegó antes que sus palabras. Le quitó el archivador de las manos a Daniel y lo abrió. Un recetario. Pasó una página. Escrito a mano. Me miró con esa sonrisa. La que tenía dientes. ¡Qué adorable! Un pequeño álbum de recortes de la servidumbre. Courtney se rió. No fuerte, solo una pequeña risa. De esas que te dicen que alguien está de acuerdo pero no quiere ser quien lo diga en voz alta. Tomó el archivador de su madre y lo dejó en el borde de la mesa. Luego colocó su copa de vino directamente sobre la portada. La condensación del vaso se filtró en el cuero. Vi cómo se formaba un círculo oscuro sobre la portada que mi madre me había dado el año en que me casé. Daniel vio todo. Miró la copa de vino sobre el libro, luego a mí, luego a Courtney. No dijo nada. Alcanzó su agua y dio un sorbo. No monté una escena. Recogí el archivador, limpié la humedad con mi servilleta y lo guardé en mi bolso. Gracias por una velada encantadora, le dije a la mesa. Luego salí por la entrada de la cocina, porque parecía lo apropiado. Pasé junto a los lavaplatos, los ayudantes de cocina y la línea que olía a hogar. Esa noche, me senté en mi apartamento encima de la ferretería. El edificio estaba en silencio. El señor Peterson, abajo, se había ido a dormir a las 8 como siempre. Las tuberías golpeaban cada 15 minutos. El recetario estaba sobre la mesa de mi cocina, la mancha de vino aún visible en la portada. No lloré. Dejé de llorar por faltas de respeto alrededor de 1998. En lugar de eso, caminé hasta el armario del pasillo y saqué un archivador metálico que había guardado detrás de los abrigos de invierno. Abrí el cajón inferior con una llave que llevaba en una cadena alrededor del cuello. Dentro de ese cajón estaba cada documento que nunca le había mostrado a mi hijo. Escrituras de propiedades, 39 en total, organizadas por fecha de compra, documentos de constitución de la empresa RMD Holdings, mis iniciales, extractos bancarios de 4 cuentas en 3 bancos diferentes, una cartera de acciones que había construido durante 30 años comprando fondos indexados cada mes como un reloj. Saqué la hoja resumen que actualizaba cada enero. Total de bienes inmuebles, 39 propiedades en Connecticut y Massachusetts. Valor estimado de la cartera, $27 millones. Activos líquidos en todas las cuentas, $6,3 millones. Separé una escritura del resto y la puse sobre la mesa. Belmont House LLC, adquirida en 2021 por $3,1 millones. La mansión colonial sobre 6 acres a las afueras de Hartford. El lugar donde mi hijo acababa de comprometerse. La terraza donde Vivien Ashford me llamó servidumbre. La mesa donde Courtney puso su copa de vino sobre el recetario de mi madre. Era mía. Cada columna blanca, cada farol de gas, cada rosa de ese jardín pertenecía a Rosa Delgado, cocinera de línea, turno de desayuno, huevos revueltos y patatas hash brown. Empecé a comprar propiedades en 1996. Tenía 35 años, divorciada, criando a Daniel sola con el sueldo de cocinera más propinas. Un cliente habitual en Harwells, un agente inmobiliario jubilado llamado Earl, venía todos los martes a pedir lo mismo. 2 huevos fritos, tostadas de centeno, café solo. Una mañana me habló de un dúplex en Cedar Road que iba a subasta por $38,000. Todo el mundo decía que era una ruina. Pasé en coche después de mi turno. Miré la estructura del edificio y vi lo que Earl vio. Potencial. Lo compré con todo lo que había ahorrado. Aprendí a reparar paredes con libros de la biblioteca. Reemplacé la fontanería yo misma los fines de semana mientras Daniel jugaba en el patio. Alquilé ambas unidades a familias como la mía. Padres solteros, trabajadores de turno de noche, gente que necesitaba un respiro con la fianza. El alquiler cubrió la hipoteca en 14 meses. Luego compré otra propiedad, luego otra. $300 aquí, 500 allá. 30 años de paciencia. Nadie construye un imperio gastando. Se construye apareciendo cada día. Nunca se lo conté a Daniel porque quería que entendiera algo que su padre nunca entendió.
El dinero ganado con trabajo honesto tiene peso. El dinero regalado no tiene ninguno. Quería que mi hijo respetara a la mujer que cocinaba sus comidas y le preparaba sus almuerzos. No porque tuviera millones, sino porque se levantaba cada día a las 4 de la mañana y no se quejaba ni una sola vez. No aprendió esa lección. Aprendió a avergonzarse de su origen. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Frank Reyes. Frank había gestionado cada compra de propiedad para RMD Holdings desde 2003. Era la única persona en el mundo que sabía exactamente cuánto valía yo. Rosa, dijo cuando entré en su despacho. Señaló la silla frente a su escritorio. Su oficina era pequeña, en el segundo piso sobre una tintorería. Frank no necesitaba una oficina elegante. Era la persona más inteligente en cualquier habitación en la que entrara. ¿Qué ocurre? Puse una carpeta sobre su escritorio. Necesito que hagas 3 cosas. Primero, quiero que canceles todas las reservas futuras de eventos en Belmont House bajo el nombre Ashford. Levantó las cejas, pero abrió la carpeta. Segundo, quiero que empieces los trámites de conversión. Belmont House se va a convertir en vivienda temporal para madres solteras, 12 unidades. Frank levantó la vista. Rosa, esa propiedad genera $400,000 al año en ingresos por eventos, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Y tercero, necesito el nombre de un investigador privado, alguien que lleve casos financieros. Frank estudió mi cara durante un largo momento. Luego sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. Lorraine Chen, antigua investigadora criminal del IRS. Es discreta, meticulosa y no hace preguntas innecesarias. Tomé la tarjeta. ¿De qué va esto, Rosa?, preguntó Frank. Mi hijo se va a casar con una familia que gestiona el dinero de otras personas. Quiero asegurarme de que lo gestionan con honestidad. Frank se reclinó. ¿Y si no? Entonces mi hijo necesita saberlo antes de firmar una licencia de matrimonio. Lorraine Chen parecía una bibliotecaria. Alrededor de los 50 y tantos, gafas de lectura con una cadena de cuentas, cardigan sobre una blusa. Llevaba una bolsa de lona en lugar de un maletín. Cuando la conocí en un diner a 3 millas de mi apartamento, pidió una infusión de manzanilla y tomó notas en un pequeño cuaderno de cuero con un portaminas. Señora Delgado, dijo después de que le explicara lo que necesitaba. Las investigaciones sobre empresas de gestión patrimonial son complejas. Esto puede llevar entre 2 y 3 semanas. Tengo tiempo. La boda de mi hijo es en 6 semanas. Asintió. Empezaré con los registros públicos e iré profundizando. Si hay algo, lo encontraré. Le creí. Había algo en Lorraine Chen que me recordaba a mí misma. Competencia silenciosa. El tipo de persona que no necesita anunciar de lo que es capaz. 12 días después, Lorraine me llamó. Tenemos que vernos. El diner estaba casi vacío. A las 3 de la tarde de un miércoles, Lorraine deslizó una carpeta manila sobre la mesa y la abrió por la primera página. Ashford Capital Partners gestiona aproximadamente $180 millones en activos de clientes, fondos de pensiones, cuentas de jubilación, fondos fiduciarios para menores. Golpeó una columna de números. En los últimos 2 años, Richard Ashford ha estado transfiriendo fondos de clientes a una serie de empresas pantalla registradas en Delaware. Las transferencias están estructuradas para evitar los controles regulatorios. ¿Cuánto?, pregunté. 2,7 millones confirmados, posiblemente más. Pasó a la siguiente página. Ha estado generando informes trimestrales falsificados que muestran rendimientos normales, mientras que las cuentas reales están siendo vaciadas. 3 clientes ya han presentado denuncias ante la SEC, pero los casos avanzan lentamente. Sentí que la habitación se volvía más fría. Mi hijo estaba a punto de casarse con una familia construida sobre dinero de jubilación robado. Hay más, dijo Lorraine. Sacó una fotografía. Richard Ashford reunido con un hombre que yo no reconocía, en un restaurante. Este es Kenneth Morse. Es un abogado inhabilitado,
especializado en ayudar a la gente a ocultar activos en el extranjero. Se han reunido 4 veces en el último mes. ¿Mi hijo lo sabe? No encontré ninguna prueba de que Daniel esté implicado o lo sepa. Su consultora está completamente separada. El nombre de Courtney tampoco aparece en ninguna de las empresas pantalla, aunque sí se beneficia del estilo de vida que sostiene el fraude de su padre. Me quedé un momento procesándolo. Richard Ashford estaba robando a pensionistas y jubilados. Gente que había trabajado toda su vida. Gente como los habituales de Harwells, que iban a por huevos y café porque ese era su pequeño lujo diario. Y mi hijo estaba a punto de unirse a esa familia. ¿Qué me recomienda? Pregunté. Eso depende de lo que usted quiera. Quiero proteger a mi hijo, y quiero que esos clientes recuperen su dinero. Lorraine cerró la carpeta. Entonces vamos a la SEC. Ya tienen denuncias. Esto acelerará la investigación. Todavía no. Necesito hacer esto en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Me estudió por encima de sus gafas de lectura. Está planeando algo concreto. Estoy planeando una cena en Belmont House, dentro de 3 semanas, el sábado. Todos estarán allí. Lorraine no sonrió, pero algo cambió en su expresión. Lo tendré todo documentado y preparado. Las siguientes 3 semanas pasaron despacio. Trabajé mis turnos en Harwells. Huevos, tostadas, hash browns, café. Los clientes habituales de la mañana no sabían que nada había cambiado. Hank, con su descafeinado y su periódico. María, con su avena y su zumo de naranja. El repartidor de UPS, que siempre quería bacon extra. Daniel llamó 2 veces. Dejé que ambas llamadas saltaran al buzón de voz. El primer mensaje fue informal. Hola, mamá. Courtney quiere hablar de la distribución de asientos para la boda. ¿Puedes mandarme tu lista de invitados? Que sea corta. Vamos justos de espacio. El segundo estaba molesto. Mamá, necesito de verdad esa lista. Además, Vivien dice que las fotos de la cena de compromiso quedaron genial. Las va a poner en el boletín. Devuélveme la llamada. ¿Un boletín? Vivien Ashford iba a publicar fotos del compromiso en un boletín, mientras su marido robaba a jubilados. En vez de llamarlo a él, llamé a Frank. ¿Cómo va la conversión? Los permisos ya están presentados. El equipo de demolición puede empezar en 10 días. Rosa, los Ashford tenían reservado un retiro corporativo en Belmont para el mes que viene. Cuando lo cancelé, Vivien Ashford llamó personalmente a mi despacho. No fue nada agradable. Me imagino que no. Preguntó quién era el propietario. Le dije que era confidencial. Bien. Que siga así. Un martes por la tarde, fui en coche a la oficina local de la SEC en Hartford. El edificio era todo cristal y moqueta de oficina federal. Llevaba mi ropa de trabajo, porque venía directamente de mi turno. Una mujer en recepción miró mis zapatillas manchadas de grasa y me preguntó si necesitaba indicaciones para ir a algún sitio. He venido a aportar pruebas sobre fraude financiero en Ashford Capital Partners. Su expresión cambió. Cogió el teléfono. 20 minutos después, estaba sentada frente a un abogado de ejecución llamado James Whitfield. 40 y tantos, corte de pelo impecable. El tipo de escritorio ordenado que te dice que se toma su trabajo en serio. Señora Delgado, hemos recibido denuncias sobre Ashford Capital, pero nos ha costado construir un caso. Los registros de la firma están muy controlados. Coloqué la carpeta de Lorraine sobre su escritorio. Registros de empresas pantalla, transferencias bancarias, documentación de reuniones con Kenneth Morse, un abogado inhabilitado implicado en la ocultación de activos en el extranjero, informes falsificados a clientes con las discrepancias señaladas. Whitfield abrió la carpeta y se quedó en silencio durante un minuto entero. ¿De dónde ha sacado esto? De una investigadora privada con licencia. Todo se obtuvo por vías legales, registros públicos, bases de datos financieras y vigilancia documentada. Levantó la vista. ¿Por qué nos trae esto a nosotros? Porque Richard Ashford está robando a gente trabajadora, a pensionistas, a jubilados,
a personas que confiaron en los ahorros de toda su vida. Hice una pausa. Y porque mi hijo está a punto de casarse con su hija, y necesito que esto se resuelva antes de que mi hijo quede legalmente vinculado a esa familia. Whitfield cerró la carpeta. Señora Delgado, esto es importante. Si aunque sea la mitad de esto se confirma, estamos hablando de cargos federales. Necesito 3 semanas más. Tengo una reunión planeada. Mi hijo, los Ashford, todos en una misma habitación. Después de eso, ustedes pueden actuar como necesiten. Normalmente no coordinamos los tiempos con civiles. No le estoy pidiendo que monte un espectáculo. Le estoy pidiendo que esté presente. Mi hijo no me va a creer si le digo la verdad. Va a pensar que estoy celosa, que intento sabotear su felicidad. Necesita oírlo de alguien con autoridad. Whitfield dio unos golpecitos a la carpeta. Voy a revisarlo con mi equipo. Si las pruebas se sostienen, hablaremos del momento. No prometo nada. Es todo lo que pido. La demolición de Belmont House empezó un jueves. Yo estaba en la entrada a las 7 de la mañana, con un casco que me había dado la encargada, una mujer llamada Jackie, cuando llegué. El salón de baile cayó primero. Mazazos atravesando paredes de yeso que habían presenciado 1000 brindis y primeros bailes. La lámpara de araña de cristal ya había sido retirada y donada a un teatro comunitario del centro. Levantaron los suelos de mármol por secciones, dejando al descubierto la tarima original debajo. Jackie se acercó con su portapapeles. Señora Delgado, mi equipo quiere que sepa que para nosotros es un honor trabajar en este proyecto. Mi cuñada estuvo en una vivienda temporal durante 2 años después de su divorcio. Le salvó la vida. Por eso estamos construyendo esto. Al mediodía, la terraza donde Vivien me había llamado servidumbre era un montón de piedra y barras de acero. El jardín de rosas estaba marcado para conservarse. Se convertiría en un huerto comunitario para las residentes. Tomates en lugar de rosas de té. Estaba viendo cómo el equipo retiraba las columnas delanteras cuando oí un coche frenar de golpe sobre la gravilla. Un Lexus blanco. El de Courtney. Salió rápido, todavía con ropa de gimnasio, el pelo en coleta. Miró al equipo de obra, al salón medio demolido, y a mí con el casco puesto. ¿Qué es esto? Caminó hacia mí, con los tacones crujiendo sobre los escombros. ¿Qué está haciendo? Estoy convirtiendo esta propiedad en vivienda temporal, 12 unidades para madres solteras. No puede hacer eso. Esto es Belmont House. Nuestro retiro está reservado aquí el mes que viene. Nuestra boda está planeada aquí. El retiro ha sido cancelado. Le recomendaría buscar también otro lugar para la boda. Se le puso la cara roja. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién es el dueño de esta propiedad? Yo. El silencio duró 5 segundos. Courtney me miró como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Usted es cocinera. Trabaja en un diner. Soy cocinera. Y también soy propietaria de esta finca, junto con otras 38 propiedades en Connecticut y Massachusetts. Eso es imposible. Y, sin embargo, aquí estoy, con un casco puesto en mi propio terreno. Sacó el teléfono. Voy a llamar a Daniel. Buena idea. Dile que venga a cenar aquí dentro de 12 días. Sábado, a las 6 de la tarde. Tú y tus padres también. ¿Una cena en una obra? Para entonces ya no será una obra. El ala este estará terminada. Hice una pausa. Hay cosas que tu familia necesita oír, Courtney. Cosas que lo van a cambiar todo. ¿Esto es por el recetario? Porque si está montando un numerito por... Esto no tiene nada que ver con el recetario. La miré fijamente. 12 días. Trae a tu padre. Va a querer estar aquí. Algo en mi tono hizo que dejara de discutir. Me sostuvo la mirada un momento más. Luego volvió a su Lexus y se marchó a tal velocidad que la grava salió disparada por todo el aparcamiento. Daniel llamó aquella noche. Contesté. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Courtney dice que estás derribando Belmont House. Dice que afirmas que es tuyo. Es mío, Daniel. Eso es una locura.
Ganas $14 la hora. Gano 16,50 la hora. Y además, he ganado $27 millones en los últimos 30 años gracias a inversiones inmobiliarias. Tengo 39 propiedades. Belmont House es una de ellas. El silencio al otro lado fue tan absoluto que pude oírle respirar. Mamá. Su voz había cambiado. Ya no era agresiva. Era pequeña. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ver en qué te convertirías sin saber lo del dinero. Quería saber si respetarías a tu madre, la cocinera, o solo a tu madre, la millonaria. No respondió. Ven a cenar el sábado, dentro de 12 días, a las 6 de la tarde, en Belmont House. Trae a Courtney y a sus padres. Mamá, ¿qué está pasando? Ya lo verás. Y Daniel, no avises a los Ashford de nada. Solo diles que es una cena familiar para aclarar las cosas. ¿Me estás castigando? No. Te estoy salvando. Solo que todavía no lo sabes. Se quedó callado mucho rato. Estaré allí. 12 días. Marqué el calendario con un círculo rojo. El ala este de Belmont House quedó limpia y amueblada para el viernes por la noche. Una mesa larga, 12 sillas, mantel blanco, comida sencilla que había cocinado yo misma, arroz con pollo, frijoles negros, tostones, flan de postre, las recetas del libro que Courtney había usado como posavasos. El sábado, a las 5:45, estaba colocando el último plato cuando los faros barrieron las ventanas. Daniel y Courtney llegaron primero. Daniel parecía no haber dormido. Courtney parecía lista para pelear. Richard y Vivian Ashford llegaron 5 minutos después. Richard llevaba una chaqueta azul. Vivian llevaba aquella expresión. Los recibí en la puerta. Gracias a todos por venir. Por favor, siéntense. He preparado la cena. Vivian miró las vigas expuestas, el polvo de obra en las esquinas, la mesa sencilla en mitad de lo que antes era el ala de servicio. No se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. Rosa, esto es absurdo. La voz de Richard estaba controlada, pero tensa. Ha destruido una propiedad histórica. Nuestro retiro fue cancelado sin explicación. Y ahora afirma que es la propietaria. No lo afirmo. Lo soy. Desde 2021. Señalé la mesa. Por favor, siéntense. La comida se enfría. Se sentaron. Nadie tocó la comida. Yo seguí de pie. Miré primero a mi hijo. Daniel, te quiero. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti. Lo que voy a decir ahora va a ser difícil, pero necesitas oírlo. Luego miré a Richard Ashford. Señor Ashford, sé lo de las empresas pantalla en Delaware. Sé lo de los $2,7 millones en fondos de clientes que ha desviado. El color desapareció del rostro de Richard como si alguien hubiera quitado un tapón. Eso es mentira, dijo Vivian de inmediato. ¿Cómo se atreve? No he terminado. Volví a mirar a Daniel. Contraté a una investigadora privada hace 6 semanas. Todo está documentado. Transferencias bancarias, informes falsificados, reuniones con un abogado inhabilitado. Daniel me miró a mí, luego a Richard. Richard, ¿es verdad? Richard abrió la boca. No salió nada. Entonces se oyó el sonido de una puerta de coche fuera, pasos sobre la grava. Y James Whitfield apareció en la puerta con 2 colegas. Llevaba un traje oscuro y una carpeta de cuero. Señor Ashford, soy James Whitfield, de la Comisión de Bolsa y Valores. Tenemos que hablar con usted sobre irregularidades en Ashford Capital Partners. Courtney se levantó tan deprisa que su silla cayó hacia atrás. Papá. Richard me miró. Tenía la cara gris. Usted hizo esto. Sus clientes hicieron esto, dije en voz baja. Los que tienen desaparecidos sus fondos de jubilación. Whitfield dio un paso al frente. Señor Ashford, tenemos documentación de transferencias no autorizadas por un total de $2,7 millones, desde cuentas de clientes a entidades pantalla bajo su control. Vamos a iniciar una acción formal de ejecución.
Le recomiendo encarecidamente que contrate asesoría legal antes de responder a ninguna pregunta. Vivien agarró a Richard del brazo. No digas ni una palabra. Ni una. Courtney estaba llorando. Daniel no se había movido. Seguía sentado a la mesa, mirando su plato de arroz con pollo como si allí estuvieran todas las respuestas. Tú lo sabías, me dijo Daniel. Lo sabías antes del compromiso. Lo sospechaba. Lo confirmé después de la cena de compromiso. ¿Por qué no me lo dijiste sin más? ¿Me habrías creído? Amy. La cocinera. La servidumbre. La mujer cuyo recetario usó tu prometida como posavasos. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Me senté frente a él. Llevo 35 años levantándome a las 3 de la mañana para dar desayunos a desconocidos. He cascado más huevos de los que puedo contar. Me he quemado las manos, me he cortado los dedos, he pasado tantas horas de pie que las rodillas casi dejaron de responderme. Y cada dólar que no gasté en mí misma, lo invertí en propiedades, en nuestro futuro, en un legado que quería darte cuando estuvieras preparado. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Mamá. Pero no estabas preparado. Te avergonzabas de mí. Me sentaste junto a la cocina en tu cena de compromiso. Dejaste que Vivien me llamara servidumbre, y no dijiste nada. Viste cómo Courtney apoyaba su copa de vino sobre las recetas de tu abuela, y no hiciste nada. La sala quedó en silencio, salvo por el llanto suave de Vivien y la voz baja de Richard hablando con Whitfield cerca de la puerta. Empujé el recetario por la mesa hacia él. Seguía manchado. El círculo de vino todavía era visible en la portada. En este libro está cada comida que te cociné. Cada cumpleaños, cada día que estabas enfermo, cada noche en que hacías los deberes en la mesa de la cocina mientras yo preparaba el turno de la mañana. Este libro vale más que Ashford Capital. No en dinero, en amor. Daniel lo tomó. Le temblaban las manos. Lo abrió por una página más o menos en la mitad. Vi su letra, de cuando tenía 8 años. Un dibujo de una mujer de palitos con gorro de chef, al lado de un niño de palitos. Debajo decía, mamá y yo cocinando. Cerró el libro y lo apretó contra el pecho. Lo siento, susurró. Lo siento muchísimo, mamá. Lo sé. Al otro lado de la sala, Whitfield le estaba entregando a Richard Ashford un documento oficial. Vivien estaba al teléfono con un abogado. Courtney estaba sola junto a la ventana, con el rímel corrido, mirando las unidades de vivienda a medio construir fuera. Daniel los miró, luego volvió a mirarme a mí. ¿Y ahora qué hago? Eso depende de quién quiera ser. Se quedó mucho rato con esa frase. Luego miró la comida de la mesa. El arroz con pollo, que me enseñó tu abuela. El flan, que hice de memoria. ¿Has cocinado tú todo esto? Claro que sí. Cogió un tenedor y probó un bocado. Cerró los ojos. Masticó despacio. Cuando los abrió, estaban húmedos. Sabe a sábados por la mañana. Es sábado. Casi sonrió. Casi. Los Ashford se fueron en menos de una hora. Richard, con un abogado en altavoz. Vivien, sin mirar a nadie. Courtney fue la última, de pie en la puerta, mirando a Daniel. ¿Vienes? Preguntó. Él me miró a mí, luego a ella. Necesito tiempo. Courtney. Ella se fue sin decir otra palabra. Daniel me ayudó a recoger la mesa. Lavamos los platos uno al lado del otro en el fregadero industrial, igual que hacíamos antes en nuestro apartamento sobre la ferretería. Él lavando, yo secando. Cuando guardamos el último plato, se apoyó en la encimera. ¿Cuántas propiedades? 39. ¿Y todo este tiempo has seguido cocinando desayunos? Me gusta cocinar desayunos. Hay dignidad en dar de comer a la gente. Se quedó callado un rato. ¿Puedo verlas? Las propiedades. Cuando estés preparado. ¿Y cómo me preparo? Apareces. Trabajas. Demuestras que entiendes lo que de verdad importa. Asintió despacio. Puedo hacerlo. Ya veremos. 6 meses después, Belmont Homes abrió sus puertas en una mañana clara de octubre.
12 unidades para madres solteras. El jardín de rosas se había convertido en un huerto comunitario. Los cimientos del antiguo salón de baile sostenían ahora un parque infantil. Daniel estaba a mi lado en la inauguración, con botas de trabajo y una camisa del personal de Belmont Homes. Llevaba 5 meses trabajando con el equipo de gestión de propiedades. Empezó contestando teléfonos, pasó a mantenimiento. Ahora ayudaba a familias con los trámites de entrada. Había roto el compromiso con Courtney 3 días después de aquella cena. Richard Ashford se enfrentaba a cargos federales. Vivian se había ido a vivir con su hermana a Palm Beach. Courtney había dejado de seguir a Daniel en todas partes, y probablemente era lo mejor. Una mujer llamada Teresa Watts se acercó a nosotros después de la ceremonia. Tenía 34 años, era auxiliar de enfermería, y llevaba a su hija de 4 años en brazos. Señora Delgado, solo quiero que sepa que hemos estado viviendo en un refugio durante 7 meses. Mi hija nunca había tenido una habitación propia. Hoy la tiene. Empezó a llorar. Gracias. No parece suficiente. Te has ganado este lugar, dije. Tu solicitud mostraba 3 años de trabajo constante y estudios nocturnos. No necesitabas caridad. Necesitabas que una puerta se abriera. Ella asintió y caminó hacia el edificio B, donde su hija ya tenía la cara pegada a la ventana de su nuevo apartamento. Daniel las vio alejarse. Luego se volvió hacia mí. He estado pensando en lo que dijiste, sobre la dignidad y el trabajo, sobre cómo construiste todo esto cocinando desayunos. Y quiero aprender de verdad. No consultoría, no finanzas. Quiero entender lo que construiste y cómo lo construiste desde abajo. Eso va a llevar años. Tengo tiempo. Miré a mi hijo. Parecía cansado. Parecía distinto. Parecía alguien que empezaba a entender que la mujer que rompía huevos a las 4 de la mañana había construido más de lo que cualquier despacho en esquina podría construir jamás. Empiezas el lunes, dije. A las 6 de la mañana. Vamos a pintar unidades en el dúplex de Maple Street. Asintió. Allí estaré. Aquella noche, volví a mi apartamento sobre la ferretería. La misma mesa de la cocina, las mismas tuberías golpeando, el mismo archivador en el armario. Podría vivir en cualquier parte. En un ático en Hartford, en una casa en la playa. Pero este apartamento me enseñó todo lo que sé sobre disciplina, paciencia y aparecer incluso cuando nadie te mira. En la pared sobre la cocina, había enmarcado la página del recetario, la del dibujo de Daniel cuando tenía 8 años, la mujer de palitos con gorro de chef, mamá y yo cocinando. Debajo había colgado una foto nueva. Daniel y yo en la inauguración de Belmont Homes, los dos con botas de trabajo, los dos sonriendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, ¿a qué hora el lunes? No quiero llegar tarde. Le contesté. 6 de la mañana. No desayunes. Cocino yo. Aparecieron 3 puntos. Luego su respuesta. ¿Puedes hacer arroz con pollo? Son las 6 de la mañana, Daniel. Así que no. Te haré huevos. Como me enseñó tu abuela. Una pausa. Luego. Perfecto. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor. Una habitación, una ventana. Una vida que desde fuera parecía pequeña. Pero esto es lo que sé. Después de 35 años de pie frente a una cocina y 30 años construyendo algo que nadie podía ver, tu valor no viene de tu cargo. Viene de lo que haces cuando nadie te mira. Viene de los despertadores a las 4 de la mañana, de los libros de biblioteca sobre fontanería, de los alquileres de $300 que acabaron convirtiéndose en escrituras de propiedades. Viene de alimentar a la gente, ya sea con huevos en un diner o con un hogar para una madre y su hijo. Vivian Ashford me llamó servidumbre. Tenía razón. Yo ayudo a la gente. Llevo ayudando a la gente toda mi vida, con comida, con hogares, con segundas oportunidades. Eso no es un insulto. Es un legado. Y a ti, que estás escuchando ahora mismo, Dios no mide tu valor por tu sueldo. Lo mide por tu fidelidad. Cada madrugada en la que te obligas a levantarte de la cama.
Cada comida que cocinas para alguien que ni siquiera te da las gracias. Cada sacrificio silencioso que haces y que nadie ve, él sí lo ve, y está construyendo algo a través de ti. Incluso cuando tú todavía no puedes verlo. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario. Cuéntame una vez en que alguien te subestimó. Compártela con alguien que necesite escuchar que su trabajo tiene dignidad, sin importar cómo lo vea el mundo. Y suscríbete a Jewelry Benny para más historias como esta. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo importa, y no lo doy por sentado. Algunos detalles de esta historia están ficcionalizados con fines narrativos. Si este tipo de contenido no es para ti, no pasa nada. Aquí hay algo para todo el mundo. Dios te bendiga. Y recuerda, no era solo un recetario. Lo era todo.